Muy bien, pues vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Este, bueno, vamos a ver el tema de dominio y rango de una función. Primero, pues bueno, vamos a definir lo que es una función, ¿vale? En la materia de cálculo diferencial e integral, pues se presta, a diferencia de otras asignaturas, ¿no? Que a lo mejor la materia de diferencial e integral, pues es el parteaguas, ¿no? Para las materias subsecuentes. En este caso, para materias como cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, variable compleja, probabilidad y estadística. Entonces, para todo esto, pues tenemos que recordar, en teoría esto lo tuvimos que haber visto a nivel bachillerato, pero considero que, pues bueno, muchos estudiantes, pues no tuvieron una educación adecuada y ahorita lo están viendo pues en la carrera profesional, ¿sale? Recordemos, ahorita el cálculo diferencial e integral es una de las materias, pues bueno, base, es el cimiento o la semilla que va a germinar en toda su carrera profesional, ¿sale? En todas las áreas o en las áreas de ingeniería, es un parteaguas, ¿sale? Entonces, por eso, pues es una de las materias que como te ofrece esa calidez en la cual, pues bueno, yo pueda explicar la teoría y a la vez podamos llevar a la práctica, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con el tema de función. Prácticamente una función entre dos conjuntos es una correspondencia tal que a cada número del conjunto de partida le corresponde a una sola imagen del conjunto de llegada. Esta es una definición de función en su forma matemática, ¿no? Pero realmente, ¿qué es una función? Pues bueno, ustedes imagínense que una función es como una maquinita. Ustedes le ponen los elementos a esa maquinita y nos va a arrojar otro o un resultado, ¿no? En este caso, pues una respuesta o, pues bueno, en este caso una resolución, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, ustedes tienen ingredientes, no sé, yo porque me gusta la cocina, me encanta la cocina, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Suponiendo que vamos a hacer un pastel y ese pastel, pues bueno, ustedes saben los ingredientes, ¿no? Los ingredientes serían los elementos de la función, ¿no? En este caso, pues, harina, leche, huevo, mantequilla, chocolate, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un pastel de chocolate. Y la función realmente la que sería, la que transformaría estos elementos ¿no? En este caso, pues sería el horno, ¿no? ¿Por qué? Porque el horno es la que se encarga de que pues al momento de mezclar todos los ingredientes, pues nos arroja un resultado. Entonces, suponiendo, en este caso, pues los elementos serían los ingredientes y pues bueno, el compuesto, o en este caso la transformación o la función que generaría este pastel, pues sería el horno, ¿verdad? Entonces, más o menos es lo que nosotros tenemos que verlo. Obviamente tenemos que ver la razón y la lógica en el comportamiento en la vida real y en la parte matemática. ¿Por qué? Porque si yo les leo tal cual como dice ahí, pues como que no le entendemos, ¿no? O simplemente como que pues son palabras muy desconocidas. Pero bueno, la intención es de que lo llevemos a un lenguaje común, al lenguaje matemático, ¿sale? Aquí nosotros, bueno, ya ahora sí definiéndolo de acuerdo a la función matemática, lo que nos dicen es que son conjuntos de dos números, ¿sale? En el cual, en el primero, pues bueno, van a ser todos los elementos que nosotros querramos poner. A estos elementos se le llaman elementos independientes y nosotros los metemos a una cajita, en este caso a una maquinita, que al momento de, pues bueno, meter estos elementos, pues nos arrojan ciertos resultados. ¿Sale? Entonces, en estos casos podemos observar, de hecho, ¿no? Nos dice del lado izquierdo, observamos el conjunto de partida. En este caso son las variables independientes. Por lo regular siempre lo representamos con la letra X. Y del otro lado se representan los valores dependientes, que se representan con la letra Y o la f de x, ¿no? En este caso, por eso se le dice f de x. ¿Por qué? Porque es la función con respecto a los elementos o a los valores que se encuentran en X. Y como pueden observar, la maquinita, o en este caso lo que está haciendo la transformación o el cambio, pues es una raíz cuadrada. Y como pueden observar, pues se encuentra también la variable independiente. ¿Sale? Y pues bueno, en estos casos, pues lo que nos van a dar, ¿no? Son los resultados con respecto a otro conjunto. ¿Sale? En este caso, pues bueno, la flecha está indicando la relación matemática, que en este caso se llama función,
y transforma los valores del conjunto de partida, o sea, estos valores de aquí, en un conjunto de llegada. A este conjunto de llegada lo vamos a llamar la imagen, ¿sale? Entonces, recuérdenlo muy bien, la función, el conjunto de partida y el conjunto de llegada que se les denomina imagen, ¿sale? Es necesario que nosotros lo entendamos de esta forma porque ahora sí vamos a definir lo que es el dominio y lo que es el rango, ¿sale? Repito, este es uno de los temas muy importantes que se tienen que dar es como cuando uno quiere aprender a caminar, ¿no? Bueno, uno cuando es bebé, ¿no? Primero uno gatea y luego uno camina y luego al final uno corre, ¿no? En este caso, considero yo que primero, antes de todo, tenemos que aprender a gatear. Si nosotros no sabemos este tipo de definiciones, y no es de que nosotros no las aprendamos, simplemente es que nosotros las comprendamos. Si nosotros no los comprendemos, desafortunadamente las de materias subsecuentes se van a hacer demasiado tediosas y demasiado complicadas. Entonces, es necesario que nosotros entendamos la percepción y podamos comprender a futuro. ¿Para qué? Para que las demás asignaturas pues se nos sean un poquito más sencillas, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, ya definiendo lo que es la función y pues bueno, en este caso los conjuntos de partida y los conjuntos de llegada, vamos a definir lo que es el dominio. El dominio es el conjunto formado por todos los elementos que tienen esa imagen. En este caso, son el conjunto de llegada, ¿verdad? Los valores que le vamos a dar a X, en este caso, forman el conjunto de partida. Gráficamente lo miramos en el eje horizontal de las abscisas. En este caso, recordemos, eje horizontal, abscisas, ¿vale? Y pues bueno, leyendo cómo escribimos de izquierda a derecha, lo podemos definir de la siguiente forma. El dominio de una función está formado por aquellos valores de X, en este caso son números reales, para los que se puede calcular la imagen f de X. ¿Sale? Entonces, en estos casos, esta sería la definición de, pues, el dominio, ¿no? Ahorita vamos a ver los tipos de funciones y, bueno, realmente, ¿para qué nos sirve el dominio? El rango de una función, en este caso, es el conjunto formado por las imágenes, ¿sale? A diferencia del dominio, en el dominio es el conjunto formado por los elementos que tiene la imagen, en el rango no, en este caso es el conjunto formado por las imágenes, o sea, en este caso, los resultados o las transformaciones que realizó dicha función. Son los valores que toman la función y, o sea, nos los están diciendo textualmente, son todos los valores que se encuentran dentro de y. Por eso se denomina pues la función de x y su valor depende del valor que le demos a x. Gráficamente lo podemos virar en el eje vertical o en el eje de las ordenadas y lo tenemos que leer o leyendo de abajo hacia arriba. En este caso podemos definir el rango de una función es el conjunto formado por las imágenes f de x de los valores de x que pertenecen al dominio de dicha función. En este caso, la manera más efectiva para determinar el rango es graficar la función y ver los valores que toman de abajo hacia arriba. ¿Sale? Es una de las definiciones que considero yo que son más claras. Hay veces que, pues bueno, también como estudiantes, y digo, a mí me pasó, que no comprendía realmente para qué ese es un dominio, o qué es el dominio, o qué es el rango. ¿Sale? Entonces, este tipo de textos, pues nos van a ayudar a comprender, ¿no? Y pues, nos van a ayudar a entender, pues bueno, para qué nos sirven, ¿ok? Bueno, primero vamos a ver lo que es el cálculo y el dominio de rango de funciones, pero para esto debemos de definir lo que es una función, ¿sale? Realmente, bueno, ya definimos lo que es una función, sino los tipos de funciones que se manejan en cálculo diferencial e integral. Recordemos que se dividen en dos, y de estos dos, uno de ellos se divide en varias ramas. La primera son las funciones algebraicas. Las funciones algebraicas, recuerden, son aquellas las que parecen ecuaciones, pero no son ecuaciones porque no tienen una igualdad. Entonces, en estos casos, pues bueno, son las que tienen un valor incógnito, ¿vale? Y pues bueno, como pudimos observar, nos damos cuenta que la función que va a realizar en este caso, pues son los elementos de entrada, ¿verdad? Al momento de nosotros evaluar o sustituir esos valores, pues nos van a arrojar cierto resultado. De hecho, ustedes lo llegaron a ver en bachillerato o en secundaria, la verdad ya no sé cómo esté el sistema educativo actualmente, pero en teoría lo tuvieron que haber visto desde secundaria. En secundaria a ustedes les ponían una tablita, les ponían el valor X y Y, le ponían ciertos valores a X, ¿no? Desde -5 hasta 5,
y pues bueno, nosotros podíamos utilizar cualquier tipo de función, ¿no? Algebraica, ¿no? Por ejemplo, x más 5. Pues bueno, menos 5 más 5 pues da 0, ¿no? Y rellenábamos la parte de y. Una vez rellenada la parte de y, nos íbamos a nuestra gráfica cartesiana, ¿no? En las ordenadas y las abscisas, y pues bueno, literal eran las coordenadas, ¿verdad? Entonces al momento de generar las coordenadas, pues bueno, uníamos los puntitos y verificábamos qué tipo de gráfica o qué tipo de figura nos daban, ¿no? Hay veces que nos daban unas rectas, hay veces que nos daban unas parábolas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, pues bueno, en teoría lo podemos hacer todavía, sí, sí lo podemos hacer todavía, pero la intención es irnos adaptando e ir cambiando y hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? O bueno, un poquito más reducido, ¿no? El método. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues sí te llevabas bastante tiempo en dibujar tu tablita, llenar la tablita, hacer tu gráfica, unir los puntitos, entonces la verdad era un poquito tedioso, ¿no? Ahorita en este tema o en este caso, en esta materia, pues los vamos a tratar de reducir esa carga de trabajo, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a definir las tipos de funciones y pues bueno, en este caso veamos las funciones algebraicas y tenemos las funciones trascendentales. Las funciones trascendentales, en este caso, pues bueno, son las funciones exponencial, logarítmica, el valor absoluto, ¿no? Las funciones inversas, etcétera, etcétera, ¿sale? Estos son los tipos de funciones, ¿sale? Obviamente de las funciones algebraicas, pues bueno, vamos a definir unas que veremos a continuación, ¿no? Una de ellas son las funciones polinómicas. En este caso son funciones cuya expresión algebraica pues es un polinomio, ¿verdad? No hay más. En este caso, pues bueno, tienen como dominio todo el conjunto de los números reales. O sea, en este caso van a ser todos los números reales, ¿sale? No hay más. Es lo que nos dice. El dominio son todos los números reales, ¿sale? Y pues bueno, puesto que a partir de una expresión polinómica se puede sustituir el valor de x por cualquier número real, en este caso podemos elegir por cualquier número real que hayamos elegido y se pueda calcular sin ningún problema el número real de imagen. O sea, en este caso, las funciones polinómicas, la recta sea función lineal o afín, la parábola o los polinomios de grado superior. Entonces, nosotros podemos definir que el dominio de las funciones polinómicas son todo el conjunto de los números reales, o también nosotros lo podemos expresar en términos de intervalos. Recuerden que ya habíamos visto desigualdades, ¿verdad? Entonces, nuestro conjunto solución, o bueno, el dominio de, en este caso, una función polinomial, va desde menos infinito hasta infinito, ¿sale? Vamos a analizar el rango. ¿Por qué? Porque el rango sí puede llegar a cambiar. Recordemos que el rango, en estos casos, es el conjunto formado por las imágenes. Entonces, pues, recordemos que no solamente tenemos una función polinómica que genera una sola gráfica, ¿no? Tenemos funciones lineales, cuadráticas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, bueno, vamos a resolver el primer ejemplo. Nos dice determinar el dominio y rango, en este caso de f de x igual a x más 3. En este caso, bueno, ya sabemos que el dominio son todos los números reales. Lo que tenemos que calcular, pues es el rango. Pero como podemos observar, el rango también será todo el conjunto de los números reales. Y pues bueno, en este caso vamos a seguir el eje Y, ¿verdad? Nos dicen que empecemos de abajo para arriba. Entonces, en estos casos, bueno, va desde abajo para arriba y podemos observar que la función continúa. Los valores que yo le ponga, así sea 1.000.000 y 1.000.000, en estos casos continúa, ¿sale? Y podemos observar que entonces el rango va a partir también desde menos infinito hasta infinito. O de otra forma, pues el rango también pertenece al conjunto de los reales, ¿sale? Entonces, en este caso, en las funciones lineales, aplica sí o sí pues esta definición, ¿no? De lo que es el dominio y lo que es el rango. Vamos con una función cuadrática. Nos dice determinar dominio y rango, en este caso de x cuadrada menos 2x menos 3. Ya sabemos que el dominio en cualquier función polinómica es el conjunto de los reales. Vamos a verificar en este caso el rango. Como podemos observar, nos dicen que para determinar el rango tenemos que ver nuestra gráfica de abajo para arriba. Y nos damos cuenta que hay un punto donde ya no está o bueno, donde termina nuestra gráfica. En este caso nos damos cuenta que termina en el vértice 1, menos 4. Como podemos observar,
nos dicen que debemos de tomar en cuenta el eje de las ordenadas, ¿verdad? O el eje vertical, más bien. Pues en este caso en este caso nuestra gráfica termina en el punto -4 en el eje de las Y's y a partir de ahí, pues bueno, va hacia infinito, ¿no? Entonces va valores desde -4 hasta infinito. Por lo tanto, nuestro rango va a ser desde -4 hasta infinito. Y podemos observar que en este caso el valor de -4 está dentro, ¿no? De nuestra función. Entonces nosotros tenemos que poner un corchete. ¿Por qué? Porque también es el valor que también está contemplado dentro de nuestra función, ¿sale? Vamos a definir ahora el rango, el dominio y rango. En este caso tenemos una función cuadrática negativa. Nos dice -x² más 5x menos 4. De igual manera vamos de abajo para arriba. Recordemos, el dominio son todos los conjuntos reales. Y nos damos cuenta que al momento de llegar arriba, nos damos cuenta que se encuentra en el vértice 2,5, 2.25. Entonces, nuestro rango van a ser todos los valores negativos de todos los valores de Y hasta 2,25. Y de igual manera podemos observar que también se encuentra entre corchetes. Entonces, también se toma en cuenta el valor porque está incluido dentro de la función. ¿Sale? Entonces, este sería pues un ejemplo. Otro ejemplo de función polinómica es una función cúbica, ¿no? Nos dicen de tercer grado, una función polinómica de tercer grado, nos dice f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. Y pues bueno, también nos damos cuenta que el dominio son todos los valores reales. Y pues bueno, también el rango van a ser todo el conjunto de los números reales. Entonces nos damos cuenta que en funciones impares van a ser el dominio y el rango, todo el conjunto de los números reales. Y en funciones cuadráticas, los que definen el rango, pues es el vértice, ¿sale? En este caso, el punto que se encuentra en el eje Y, ¿sale? Entonces, esta sería, pues bueno, las respuestas a nuestro dominio y rango de función. Ahora, vamos con las funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales? Pues bueno, en este caso son aquellas que, pues son, eh, este, divisiones, ¿no? En este caso son divisiones de polinomios. Para calcular el dominio de este tipo de funciones, el primer paso es igualar el denominador a cero y resolver la ecuación. ¿Por qué tenemos que igualar a cero? Pues bueno, porque nos dice la definición, aquí lo voy a escribir, en este caso, la definición de una función racional, tenemos p de x, en este caso a r de x, sobre Q de X, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos dan una condición, nos dicen que Q de X sí o sí tiene que ser diferente de cero. Porque, ¿qué pasa cuando Q de X es igual a cero? Pues en este caso existe una indeterminación. Si ustedes me dicen, es que es cero, no, ya empezamos mal. No, no, no es cero, chicos. Es una indeterminación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no existe. Entonces, es la única condición que nos ponen las funciones racionales. O sea, puedes poner cualquier valor, sí, pero en la función de la parte del denominador tiene que ser diferente de cero. Si no, pues desafortunadamente ya no te puede ayudar. ¿Sale? Entonces, para eso tenemos que igualarlo a cero y obviamente igualándolo a cero, resolvemos la ecuación y pues bueno, ahí nos vamos a dar cuenta qué valor es el que no debe de estar dentro, ¿no? Del dominio, ¿verdad? Dentro del dominio. Entonces, en estos casos, eso es como nosotros lo podemos resolver. ¿Cómo vamos a resolver un ejercicio? No se preocupen. Nos dice, en este caso, bueno, aquí está escrito, el dominio de f de x son todos los reales, exceptuando los valores de x que anulan el denominador. En este caso sí los hay, ¿verdad? Si no los hay, pues no pasa nada, simplemente pues se convierte en una función polinómica, ¿verdad? Porque también hay ocasiones, compañeros, que cuando nosotros tenemos funciones racionales, las podemos simplificar y pues bueno, se pueden volver funciones polinómicas. Y esto ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Pero bueno, en este caso, bueno, esto es lo que tenemos que ver. Van a ser todo el conjunto de los reales, excepto como esta rayeta de aquí, que ponen aquí esta rayita junto con unas llaves, significa excepto, ¿sale? O sea, en este caso, excepto son todos los valores que pues se anulan de acuerdo al denominador.
Pero bueno, mucho bla bla, vamos a resolver un ejercicio. Nos dice determinar dominio y rango de esta función racional, nos dice x más 2 sobre x menos 3. Aquí lo primero que nos dicen es el denominador igual a 0 y resuelve la desigualdad o resuelve la ecuación, ¿verdad? En este caso, pues bueno, nosotros nos damos cuenta que al resolver la ecuación nos da el valor de 3. Entonces, el dominio de nuestra función van a ser todos los valores reales, exceptuando al número 3. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, aquí para esto nos sirve simplemente para, obviamente, encontrar todos los valores, exceptuando el número 3. Porque, ¿qué pasa si yo lo sustituyo con el número 3? Lo voy a poner aquí, ¿no? En este caso tenemos f de x a x más 2 sobre x menos 3. Dice, ¿sabes qué? Evalúamelo en 3. Ah, bueno, pues yo le pongo 3 más 2 sobre 3 menos 3. Pues, oh sorpresa, me da 5 sobre 0. Pero pues 5 sobre 0, pues no existe, es una indeterminación. ¿Sale? No quiere decir que no exista, porque bueno, yo le digo que no existe, porque bueno, ya esto es para mayor facilidad en el lenguaje, pero realmente es una indeterminación, ¿sale? Entonces, en este caso, pues bueno, solamente tenemos que tomar todos los valores que nosotros se nos ocurran, exceptuando el número 3. Es el único requisito que nos dice. No utilices al número 3, ¿sale? Para obtener para obtener el rango, bueno, aquí está, por ejemplo, está definido en su forma, pues, analítica y en su forma de intervalos. Aquí nos dice, son todos los valores que van desde menos infinito hasta el 3, unidos con todos los valores de 3 hasta infinito. Como podemos observar, ambos se cierran entre paréntesis, entonces sí o sí, pues no tenemos que contemplar el valor 3, ¿vale? Para obtener en estos casos, para obtener el rango, pues bueno, en estos casos, cuando se trata de funciones racionales, hablamos de asíntotas, ¿sale? Las asíntotas son las rectas, ¿no? O bueno, en este caso son las rectas que se generan tanto en la parte vertical como en la parte horizontal de la función. En estos casos se encuentran a una altura determinada que obviamente van a hacer que nunca se unan, ¿sale? Entonces podemos observar aquí la asíntota vertical que se forma. En este caso se forma en y igual a 1. Y pues bueno, aquí podemos definir que van a ser todos los valores, en este caso. Bueno, aquí en este caso nuestra asíntota nos dan 3, como pueden observar. Porque aquí me parece la gráfica en 2 signos. Aquí estaría 3, más o menos. 3, 4, 5, ¿no? Entonces, aquí nos dice que representa una gráfica. eh, Perdónenme, no. Estoy viendo la asíntota vertical, pero este es con respecto a X. Perdónenme, este es con respecto a X. Y esta asíntota que tenemos aquí va a ser con respecto a Y, ¿verdad? Porque es el valor que nos da en Y. De hecho, aquí nos da el valor de 1. Entonces nos dice, representa una asíntota horizontal en Y igual a 1. Luego la función estará definida en todos los valores en Y, menos en Y igual a 1. Entonces nos damos cuenta en la asíntota y pues bueno, nos dice el rango, van a ser todo el conjunto de los reales, exceptuando pues la asíntota horizontal y igual a 1. Esto en una forma analítica y en su forma, en este caso, de conjuntos, pues bueno, nos dice menos infinito a 1, unido desde 1 hasta infinito. Entonces, en estos casos, esta es la respuesta correcta a obtener el rango. ¿Sale? Vamos con otro ejemplo un poquito más rápido. Nos dice determinar el dominio y rango de x menos 1 sobre 2x más 3. Aquí lo que nos dicen es resuelve primero la ecuación igualando el denominador a 0. En este caso, x, aquí lo pusieron y, pero no es y, es x. X es igual a menos 3 medios. Entonces, en estos casos van a ser todos los valores, exceptuando pues el valor de menos 3 medios, ¿no? Aquí lo dejo en decimal, bueno, en menos 1.5. Entonces, esto es el dominio de esta gráfica, o en su forma de conjunto, pues nos quedaría desde menos infinito a menos 1.5 y desde menos 1.5 hasta infinito, ¿sale? Aquí, para representar en estos casos el rango, podemos observar que tiene una asíntota horizontal en un medio. Aquí está, esta es nuestra asíntota horizontal, ¿sale?
Y pues bueno, una vez definida, en este caso con respecto a la asíntota, nos dice que van a ser todos los valores exceptuando pues el valor de un medio. Entonces en estos casos sería el rango de la función, serían todos los números reales, o bueno, todo el conjunto de los reales, exceptuando el valor de un medio. En su forma de conjunto, pues nos quedaría menos infinito a un medio, unido con un medio hasta infinito, ¿sale? Cualquiera de las dos opciones está escrito correctamente. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice determinar el dominio y rango de la función. Tenemos x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Lo mismo, vamos a igualar el denominador a 0 y pues bueno, con esto ya tenemos el valor que no va a estar dentro del dominio. Entonces nos dice, son todos los valores de los reales exceptuando el número 1. En su forma de conjuntos o intervalos, nos quedaría menos infinito a 1 unido desde 1 hasta infinito. Aquí tenemos algo muy curioso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no forma pues unas hipérbolas, ¿no? Son como unas hipérbolas, ¿no? Las funciones racionales. Bueno, más o menos, ¿no? En este caso. Aquí nos damos cuenta que forma una línea recta. ¿A qué se debe que forme una línea recta? A esto es a lo que quería llegar. En este caso, nosotros podemos observar que esa función de x la podemos cambiar, o bueno, la podemos simplificar. En este caso, recordemos la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados nos decía a cuadrada menos b cuadrada es igual a la multiplicación, en este caso, de la diferencia de los dos valores por la sumatoria de los dos valores, ¿verdad? Y es algo muy parecido a lo que tenemos acá. Si se dan cuenta, es una diferencia de cuadrados. Entonces, en este caso, al momento de sustituirlo, nos quedaría x cuadrada menos 1 nos daría x menos 1, x más 1. Al momento de sustituirlo en la función, nos quedaría x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Y pues bueno, aquí podemos observar que estos dos valores se hacen 1, multiplicado por x más 1, pues nos quedaría x más 1. ¿Y x más 1 qué es? Pues x más 1 es una función lineal. Pero tenemos obviamente, no se va a hacer una función lineal, ¿verdad? Porque debemos de recordar que esto se trata de una función racional. Entonces, en estos casos, por eso, el dominio nos dice que van a ser todos los valores exceptuando el número 1, ¿verdad? Ahora, con respecto al rango, ¿no? Nos dice que va a representar un hueco, o sea, en este caso, este hueco en y igual a 2. Luego, en este caso, la función va a estar definida en todos los valores y, exceptuando, pues, al número 2. Entonces, en estos casos, el número 2 no está definida nuestra función, ¿sale? Entonces, en estos casos, aquí sí tenemos que ser un poquito conscientes en que sí, a lo mejor podemos simplificarlo como lo acabamos de hacer, pero también tenemos sus limitaciones, ¿sale? Entonces, en estos casos, nos dice que representa en y igual a 2 la función, y pues bueno, nuestro rango va a estar definido en todos los números reales, exceptuando el valor de 2, o partiendo desde menos infinito hasta 2, unido con 2 hasta infinito, ¿sale? Tú, por ejemplo, a lo mejor ustedes me van a decir, ok, pero si yo, por ejemplo, lo sustituyo, ¿no? Pues me va a dar un valor. No, recordemos que el rango, en este caso el rango, son todos los valores que se encuentran, ¿no? En este caso en el conjunto de la imagen, ¿sale? No, o sea, en los valores en Y. ¿Ok? No en los valores en X. En los valores en X, por ejemplo, ustedes me podrán decir, bueno, pero si yo lo sustituyo, profe, en la función lineal, a mí sí me daría 1. O sea, si yo lo sustituyo, pues no me da 0, no me da una indeterminación. No, pero recuerda que nosotros estamos evaluándolo de acuerdo a esta función de aquí, no a la función de acá. ¿Sale? Solamente esto lo hice ¿para qué? Para que pusiéramos definir nuestra gráfica, nada más. ¿Sale? Pero realmente la función que nos están pidiendo es esta de aquí, ¿sale? Esto para que no haya confusiones, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso este sería el dominio y el rango de la función. Aquí tenemos vamos a ver dos ejercicios muy curiosos porque en unos tenemos la resta y en otro tenemos la suma.
Lo que nos dicen es que determinemos el dominio y rango de 4x al cuadrado más 4 sobre 2x al cuadrado menos 8. Recordemos que bueno, la función racional es la división entre dos polinomios. Entonces, pueden ser funciones cuadráticas, funciones lineales, funciones de tercer grado, de cuarto grado o el grado que ustedes quieran. Si lo que nos dicen es que primero debemos de igualar el denominador a cero para conocer las posibles raíces o los valores que no van a estar contemplados dentro del dominio. Entonces, en estos casos, obviamente, como se trata de una función cuadrática, pues nos van a dar dos resultados. Nos van a dar un valor positivo y un valor negativo. En este caso, en el campo de los reales, ¿verdad? Si nos da un número imaginario, pues en este caso, pues no. Entonces, en estos casos tenemos los valores x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces, aquí al momento de obtener el dominio, nos dice que van a ser todos los valores reales, exceptuando los valores que partan desde menos 2 hasta 2. O sea, desde menos 2 hasta 2 no existe el dominio. Y por último, pues bueno, en este caso, pues van a ser, esta en su forma analítica. Entonces nos dice, eso es el conjunto de los reales, exceptuando, pues en este caso, los valores que van desde menos 2 hasta 2. Y pues bueno, también dicho de otra forma, bueno, en este caso no los valores desde menos 2 hasta 2, perdónenme, ahí yo me equivoqué. Van a ser todos los valores que sean tanto menos 2 como 2, no van a estar dentro de nuestro dominio. Si se dan cuenta, en menos 2 y en menos 2, pues no existe nuestra gráfica. Existe en esta parte, existe en esta parte y existe en esta parte. Entonces, en menos 2 y en 2 no va a existir el dominio de dicha función. Entonces van a ser desde menos infinito hasta menos 2 sin contemplar al 2, nos damos cuenta que igual está entre paréntesis. Luego, unidos a menos 2,2, en este caso los valores que partan, o sea, que sean menores de menos 2 hasta menores a 2, también están dentro del dominio. Y por último, tenemos otra unión, en este caso son todos los valores de 2 mayores a 2 hasta infinito. ¿Sale? Entonces, en estos casos, este sería el dominio de la función. Vamos a definir el rango, ¿vale? El rango, pues bueno, en este caso nos dice que la gráfica representa un eje horizontal en y igual a 2. Es este de aquí, ¿sale? Este eje horizontal. Y además podemos notar que la curva que está por debajo del eje X y Y, en este caso, corta al eje Y en el punto, en este caso, 0, punto, en este caso, este de aquí, este punto de aquí. ¿No? Corta también en el menos 0,5. Entonces nos damos cuenta que en estos casos nuestra función serían, o bueno, más bien nuestro rango serían los valores desde menos 0,5 hasta 2. Reescribiéndolo de otra forma, pues nos quedaría el rango. Aquí desafortunadamente no podemos, bueno, sí lo podemos poner, pero bueno, en estos casos sería desde menos infinito hasta menos 0,5. Obviamente contemplando el valor, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, esta función se divide en tres partes. En la segunda parte, aquí nos damos cuenta que sí está contemplado el valor de 0,5. Y en este caso, la asíntota, recordemos que hay que verlo desde arriba, desde abajo para arriba, ¿vale? Y pues bueno, en la parte de arriba, que es la asíntota horizontal, como no está tocando, ¿no? En este caso, ningún punto de la función, pues queda en corchete abierto. Entonces, nos quedaría, los dos van a ser, el rango de la función van a ser todos los valores del conjunto desde menos infinito hasta menos 0,5, que es donde termina nuestra segunda parte de la función. Además, unido con, en este caso, todos los valores que sean mayores a 2 hasta infinito. Y pues bueno, aquí nos están haciendo la gráfica, ¿no? Bueno, la tabla, ¿no? De realmente todos los valores que se están contemplando o que nosotros podemos contemplar o sustituir en la función y nos damos cuenta, pues que en efecto, ¿no? En este caso, el menos 0,5 sí está dentro de la función, pero por ejemplo el 2 no. Aquí pasa de 4 y luego pasa a 2,83, 2,47, 2,31 y así sucesivamente, ¿no? Que obviamente, les repito, nunca va a tocar el 2. Esa es una de las definiciones de las asíntotas. Son rectas que jamás van a tocar a la función, ¿sale? Y pues bueno, verificamos que los valores de y entre menos 0,5 y 2 no están señalados en la gráfica, por lo tanto, pues no van a pertenecer al rango, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues bueno, esa es la definición del dominio y rango de funciones racionales con funciones polinómicas. Ahora vamos a ver con la suma. Aquí vimos con la resta, vamos a ver con la suma, a ver qué pasa.
En este caso, lo mismo, ¿no? Al igualar el dominador a cero, podemos notar que en este caso no tiene raíces reales. Entonces, en este caso lo podemos interpretar que no existen valores que anulen al denominador y el dominio pues estará representado por todos los números reales. Entonces, en este caso, si nos dan valores complejos, ¿no? En este caso, valores imaginarios, pues nos dice que el dominio de la función van a ser todos los valores de R. Y por esto, pues nos dan las gráficas para que nosotros las podamos observar y podamos verificar que en todos los valores de X, pues bueno, va a estar definida nuestra función, ¿no? O nuestra gráfica. Para representar, en este caso, el rango, lo que nos dicen es que, bueno, podemos observar que genera una asíntota horizontal en y igual a 2, pero además también podemos observar que en este caso hay una curva también, ¿no? En 0.5, si nos damos cuenta es como una tipo parábola, pero con alas, ¿no? Como que le están haciendo alitas, ¿no? Parece una ala, ¿no? De un ave, ¿no? Parece un ave. Entonces, en este caso, pues el rango de esta función, pues van a ser desde punto 5, recordemos, desde abajo hacia arriba, va a ser desde punto 5 hasta 2. Entonces hasta aquí es donde está definido el rango de la función, ¿sale? Y esta sería la respuesta correcta. Y como pueden observar, chicos, nos damos cuenta es una función, es muy parecida, nada más que en lo que cambia el signo, pues es en la parte del denominador. ¿Sale? Y pues bueno, al momento de cambiar el signo, pues pueden observar, pues cambia muchísimo, ¿verdad? Esta es la gráfica con el signo negativo y esta es la gráfica con el signo positivo, ¿ok? Último ejercicio, en este caso con funciones polinómicas de tercer y segundo grado. Nos dice que determinemos el dominio y rango. Lo que nos piden es que definamos, en este caso, pues bueno, obtener las raíces. Podemos observar que en este caso son x igual a menos 2 y x igual a 1. Y pues bueno, en estos casos, el dominio de la función van a ser todos los valores que sean, que bueno, son todo el conjunto de los reales, exceptuando el menos 2 y el menos 1. O dicho de otra forma, en este caso son desde menos infinito hasta menos 2, unido desde menos 2 hasta menos 1, unido desde menos 1 hasta infinito. ¿Sale? Aquí también vemos la peculiaridad que pasa lo que hicimos hace rato, ¿verdad? Que nos da una recta, pero recordemos que nosotros estamos definiendo con respecto a la función racional, no con respecto al resultado que me dé, pues en este caso la función, ¿sale? Y pues bueno, en estos casos el rango podemos observar que si se dan cuenta es el mismo. El dominio y el rango van a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque se trata de una función lineal. Entonces, como se trata del mismo, pues bueno, va a ser igual desde menos infinito hasta menos 2, unido desde menos 2 hasta menos 1, unido desde menos 1 hasta infinito. Si nos damos cuenta, estos de aquí son huecos que se forman, pero realmente, pues sí se trata de una función, pues lineal. ¿Sale? Esa sería, pues, la respuesta correcta. Otro tipo de función que podemos verificar son las irracionales. ¿Cuáles son las irracionales? Pues bueno, son aquellas las que no pueden ser divisibles, ¿verdad? Una de ellas, pues, es la radical. La radical, pues bueno, se divide en dos. Nos dice, si la radical tiene índice par, entonces el dominio será todo el conjunto de los reales, porque en este caso, al elegir cualquier valor de x, vamos a poder calcular la raíz. En este caso, si la radical tiene un índice impar, ¿qué se refiere el índice? Bueno, el numerito que tiene aquí, arriba de la casita, que es el que nos define realmente qué tipo de raíz es. Una raíz cuadrática, bueno, la raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz a la cuarta, etcétera, ¿no? Si es una raíz par, en este caso, para los valores de x que hagan el radicando negativo, no va a existir raíz. Por lo tanto, pues no va a tener imagen. Cuando queremos nosotros hallar el dominio de este tipo de funciones, lo primero que debemos de hacer es tomar lo que está dentro de la raíz y hacer que esto, o aquí tenemos que resolver la desigualdad, que sea mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque recordemos que en raíces negativas, o en este caso raíces cuadradas, pues bueno, nos dan valores negativos. Entonces nosotros estamos trabajando dentro del conjunto de los valores reales. Ya más tarde, en tercer semestre, ustedes verán números complejos, pero ahorita no nos adelantemos. Ahorita solamente estamos abarcando en números reales. A continuación, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación y la solución de dicha inecuación, pues conforma el dominio de la función.
¿Sale? Entonces vamos a ver con respecto a una con índice impar y con índice par. En este caso podemos observar que se trata de un índice impar. ¿Por qué? Porque nos da una raíz cúbica o una raíz de grado 3. Nos dice que es equivalente a menos 2x más 4. Al momento de graficar, pues nos damos cuenta que tanto por el eje de las x como el eje de las y o de las abscisas y las ordenadas, nos damos cuenta que está definida nuestra gráfica. Por lo tanto, el dominio y el rango de la función también van a ser, bueno, en este caso son iguales y pues equivale a todo el conjunto de los reales. O sea, o va a ser desde menos infinito hasta infinito. Entonces, esto grábenselo muy bien, chicos. Esto no es otra cosa más que, bueno, no es que se lo graben, sino simplemente recuerden, no, no es necesario que hagan tantos cálculos y empiecen, no, simplemente ustedes nada más con que digan, ah, ok, si es impar, si es tiene, la raíz es impar, eh, son todos los reales, ¿no? Ya, ya no, ya, ¿para qué le hago cuentas? De que si es par, ah, no, aquí sí tengo que hacer un ejercicio, ¿no? Aquí sí tengo que aplicar, ¿no? Lo que me dice, ¿no? Resolver la inecuación y bla, 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 ¿no? Pero hay elementos en donde puede ser por método directo y vámonos, ¿no? Lo que sigue. Vamos con una función par. En este caso nos dice que determinemos el dominio y el rango de la raíz cuadrada de x más 3. Aquí nos damos cuenta que en estos casos tenemos que, pues bueno, igualarlo con, o bueno, no, tenemos que inecuarlo o desigualarlo con mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque si son menores que cero, ¿qué nos ofrece? Pues nos ofrece un conjunto imaginario y nosotros no estamos con conjuntos imaginarios. O en este caso nos dan números negativos y bueno, en conjunto real las raíces negativas no existen, así de simple. Entonces, al momento de resolver esta desigualdad, pues nos dice que x es mayor o igual que menos 3. Entonces, sí o sí, tienen que ser mayores o iguales que menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los valores que partan desde menos 3. Nos damos cuenta que el menos 3, pues sí está dentro de nuestro conjunto, bueno, dentro de nuestra gráfica o dentro de nuestra función. Por lo tanto, lo ponemos en corchete y pues bueno, van a ser valores hasta infinito. Para obtener el rango, nos damos cuenta que en este caso parte desde cero, o sea, desde de abajo hacia arriba, parte desde cero, por lo tanto, pues bueno, va a ser desde cero hasta infinito, ¿sale? Y esta sería la respuesta correcta. Vamos con el siguiente, en este caso es la contra, bueno, en este caso era raíz cúbica, este es raíz cuadrada. Vamos a ver qué cambios se realizan, ¿sale? Bueno, primero, para obtener el dominio de la función, tenemos que, en estos casos, desigualar, ¿no? Sí, desigualar. Desigualar, en este caso, en mayor o igual que cero. Entonces, en estos casos nos quedaría menos 2x mayor o igual que menos 4. Al momento de nosotros nos damos cuenta que tenemos números negativos tanto por la izquierda como por la derecha, multiplicamos por 1 y al multiplicar por 1, pues cambia la identidad de desigualdad. Simplificamos, esta 2 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y pues bueno, en este caso nos darían todos los valores x menores o iguales que 2. Entonces nuestro dominio se encontrarían desde valores desde menos infinito hasta, hasta el número 2. Y por ejemplo, nos damos cuenta que el rango pues es exactamente el mismo. Entonces podemos interpretar que el rango en funciones pares, pues bueno, van a ser todos los valores 0 hasta infinito. ¿Por qué? Tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tomamos un valor negativo, pues en este caso ya no está dentro de nuestro conjunto real, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta en todas las funciones pares, pues bueno, el rango de la función van a ser desde cero hasta infinito. Aquí tenemos otra, vamos a hacerla mucho más rápida, la raíz de x. En este caso, pues bueno, solamente sabemos que pues al momento de resolver la desigualdad, pues van a ser todos los valores mayores o iguales que x, así de simple, ¿sale? Y el rango, pues van a ser pues desde cero hasta infinito. En raíces menos x, pues en este caso es al revés, van a ser todos los valores que sean menores o iguales que cero, ¿sale? Aquí, por ejemplo, me podrán decir, bueno, pero ¿por qué menores o iguales? Pues sí, porque al momento de sustituir, menos por menos nos da más, entonces nos genera una radicación positiva. Entonces, bueno, por eso se representa de esta forma y pues bueno, el rango también, ¿sale? Aquí está. Vamos con las funciones exponenciales, chicos. Pues bueno, en este caso son aquellas funciones del tipo f de x igual a de x, donde a pues debe ser un número mayor que cero, sí o sí,
y pues bueno, distinto de 1. Entonces, tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. ¿Por qué? Porque pues al momento de nosotros tener un número 1 elevado a cualquier potencia, pues nos va a dar 1, así de simple, ¿no? Entonces, por eso nos dicen que tiene que ser diferente de 1 y mayor que 0. Entonces, a partir de 1.00000001, ya es diferente, ¿ok? Bueno, todas las funciones exponenciales tienen dominio en todos los números reales y también todas las funciones exponenciales tienen como rango todos los números reales positivos sin incluir el cero. A diferencia de lo que nosotros teníamos en el dominio de las funciones radicales, en las funciones exponenciales el cero no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el cero no está definido dentro de la función. O sea, o bueno, en este caso nunca cruza o no está incluida dentro de la gráfica, ¿sale? Entonces, siempre por los siglos de los siglos, las funciones exponenciales, el dominio va a ser todo el conjunto de los reales y el rango van a ser todos los valores positivos, en este caso, que sean diferentes de 0, ¿sale? Así de simple. Entonces, no es necesario que hagamos tanto show. Aquí, miren, por ejemplo, tenemos f de x igual a 5 a la x, pues bueno, pues ya sabemos, ¿no? Dominio y rango, pues son todos los números complejos, ¿no? Punto 5 elevado a la x más 3, tú lo puedes elevar a las x que tú quieras, x a la x a la x, y nos van a seguir dando pues el mismo resultado, ¿sale? Entonces el dominio, pues bueno, están todos los ejes de las x y el rango pues en todos los ejes de las y partiendo desde 0, o bueno, en este caso mayor que 0, ¿verdad? Entonces en estos casos así es como nosotros podemos definir una función exponencial. Con la función logarítmica tampoco hay tanto problema. ¿Por qué? Porque nos dicen que los logaritmos de números negativos y el número 0, pues no existen, ¿verdad? Esto es de ley, esto es otra, así como lo hacíamos con las funciones racionales, pues lo mismo pasa con las funciones logarítmicas. Los logaritmos de números negativos, pues realmente no existen. Si ustedes observan en la definición del logaritmo, o bueno, del logaritmo natural, en este caso siempre están representados por un módulo, que el módulo lo que hace, pues es transformar en un número positivo, ¿sale? O bueno, en este caso, recordemos, el módulo, pues es em, el módulo es ay, se me fue el nombre, pero bueno, ahorita si me acuerdo, se los digo, ¿no? Pero bueno, en este caso es el módulo y por lo tanto, pues bueno, cuando tenemos un valor negativo, en este caso el módulo, por ejemplo, de menos a, pues bueno, esto va a ser igual a, así de simple, ¿sale? Pero bueno. Entonces, lo que nos dicen es que los logaritmos de números negativos y el cero no existen, y entonces todas las expresiones a las que se les pretenda calcular su logaritmo, pues sí o sí nos tienen que ser mayores que 0. Para obtener en este caso el dominio, es bastante similar al de las funciones irracionales, que es el que habíamos visto hace ratito, ¿verdad? Tomamos lo que hay dentro del logaritmo y hacemos que este sea mayor que 0, luego resolvemos la inecuación y la solución pues nos va a dar el dominio. Y el rango pues está representado sí o sí por el conjunto de todos los números reales, ¿sale? Entonces en estos casos, pues esta sería la definición de las funciones logarítmicas. Vamos a resolver un ejercicio. Tenemos el dominio y rango del logaritmo de x más 2. Para obtener el dominio es necesario, lo que nos dicen, resolverlo en la ecuación, tomar lo que está dentro del logaritmo, en este caso desigualarlo a 0, nos da el valor de x mayor que menos 2, y pues bueno, el dominio de f de x es equivalente desde menos 2 hasta infinito, ¿sale? El rango, pues bueno, ya sabemos que van a ser todo el conjunto de los reales. Entonces, no hay pierde, ¿verdad? Otro ejercicio que tenemos, en este caso el logaritmo de x cuadrada menos 4, lo que nos dicen es, saca lo que tienes dentro del logaritmo, reserva en ecuación, ¿no? Igualalo, o bueno, desigualalo a 0, y pues bueno, esto nos quedaría x cuadrada mayor que 4. Al recordar lo aprendido en las inecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, pues bueno, lo que nos dicen es que x van a ser desde menos infinito hasta menos 2, unido desde 2 hasta infinito. Por lo tanto, el dominio de la función de esta expresión, pues sería desde menos infinito hasta menos 2, unido desde 2 hasta infinito. El rango es todo el conjunto de los reales, ¿sale? Entonces, estas son las principales funciones que, bueno, podremos estar viendo con el tiempo de las clases,
Esperemos que lo empecemos a ver más seguido. ¿Por qué? Porque, pues bueno, nos van a servir en otros temas, en este caso en continuidad, en límites y continuidad, que es el tema siguiente, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, como pudimos observar en temas anteriores, estuvimos viendo inecuaciones y desigualdades, y como pueden observar, pues la estamos resolviendo aquí, o sea, tienen sus aplicaciones, ¿verdad? Y así como nosotros estamos viendo las definiciones de funciones, dominio y rango, pues nos van a servir en un tema subsecuente, ¿ok? Vamos con las funciones combinadas. ¿Qué pasa cuando tenemos funciones racionales e irracionales? ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podemos observar que nos piden que determinemos el dominio y rango, en este caso, de esta expresión. Nos dice la raíz cuadrada de x más 5 sobre x más 3. Aquí podemos observar que nos presenta una función racional que en el denominador posee una función irracional. Para determinar el dominio, nosotros debemos analizar por separado el numerador y el denominador, ¿sale? Primero vamos a analizar al numerador. Recordemos cuando nosotros teníamos funciones irracionales, en este caso radicales, ¿qué era lo que nos decía? Pues bueno, tienes que hacerlo mayor o igual que cero, la expresión que está dentro de la radical, ¿verdad? Entonces tenemos la primera desigualdad, nos dice que son todos los valores x mayores o iguales que menos 5, ¿verdad? Ahora vamos a analizar al denominador. Con respecto al denominador, pues bueno, nos dicen que en una división por cero, pues no existe. Por lo tanto, pues estos valores al momento de igualarlo a cero, pues sería x igual a menos 3. Entonces aquí nos damos cuenta que en estos casos van a ser bueno, estos valores se trasladan a una recta real para visualizar mejor los valores que se les pueden asignar tanto a la variable x y estos mismos van a conformar pues el dominio de la función estudiada. Entonces aquí nos damos cuenta, tenemos una recta, nos dice que debemos de contemplar el valor desde menos 5, pero no debemos de contemplar el valor de 3. Entonces en estos casos el dominio de la función podemos decir que va desde menos 5 hasta menos 3 y luego desde menos 3 hasta infinito, ¿sale? Y pues bueno, si nosotros analizamos la función, nos damos cuenta que en efecto, ¿no? Todos los valores que partan desde menos 5, aquí este menos 5 está contemplado dentro de la gráfica, dentro de la función, hasta menos 3. En este caso, en menos 3 no hay ningún valor. De hecho, si ustedes observan, creo que en menos 3 se forma la asíntota, ¿verdad? La asíntota vertical. Y pues bueno, desde menos 3 hasta infinito, pues bueno, otra vez vuelve a incluirse nuestra gráfica o nuestra función, ¿sale? Entonces, para este tipo de funciones combinadas, es bueno obtener esta tablita, bueno, esta grafiquita de aquí, esta recta real. ¿Para qué? Para que, pues bueno, se nos sea más simple y pues bueno, al momento de calcular el dominio, pues nos den ciertos valores. Y el rango podemos observar que, pues bueno, van a partir desde menos infinito hasta infinito. ¿Sale? Muy bien, vamos a resolver otro ejercicio. Nos dice determinar dominio y rango de f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2 sobre x más 4. Aquí lo que nos mencionan es que nos presentan una función racional y una función irracional. Prácticamente es lo que hicimos hace ratito. Tenemos primero que analizar al numerador. En este caso, cuando se trata de radicales, tenemos que desigualar lo mayor o igual que 0. Entonces tenemos el primer valor, x mayor o igual que menos 2. Y el denominador, en este caso, pues bueno, va desde menos 4, ¿verdad? Al momento de trasladarlo a una recta final, pues en este caso van a ser todos los valores desde menos 4 hasta menos 2. Pero como podemos observar, en menos 2 sí están contemplados todos los valores en este caso, de la expresión. Por lo tanto, el dominio va a ser desde menos 2 hasta infinito. Y esta pues sería la gráfica de nuestra función. Al momento de observar, podemos verificar que el rango va a partir desde 0 hasta 0.335. ¿Sí? Entonces esta sería pues la visualización de nuestro rango. ¿Ok? De hecho, bueno, sí, es que sería desde 0. Sí, en este caso sería desde 0 hasta 0.35. ¿Por qué? Porque hasta aquí pues sería el límite de la gráfica, ¿verdad? Ya no crece más. Entonces, en este caso, suponiendo que pues, bueno, parte desde aquí y desde aquí como que se vuelve una recta, ¿verdad? Entonces, esta sería pues la respuesta correcta. Vamos a resolver otro ejercicio. En este caso ya no lo sabemos. Sacar el denominador, primero el numerador,
es x menos 5. Entonces, en estos casos sería x mayor o igual que 5, ¿no? Y el segundo, pues sería x menos 5. Eh, bueno, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es, pues nos presentan una función racional, en el denominador posee una función irracional, y pues bueno, para determinar el dominio, nosotros debemos de analizar por separado. Analizando en este caso el numerador, pues el numerador es una función lineal, entonces en estos casos puede tomar cualquier valor, ¿no? Con respecto al denominador, pues es una raíz de índice, en este caso de índice par. Y pues bueno, tenemos que igualarlo, o bueno, desigualarlo en mayor o igual que cero, ¿no? Entonces en estos casos nos quedaría x menos 5 mayor o igual que cero, x mayor o igual que 5, y pues bueno, nos damos cuenta que en la división por cero pues no existe. Entonces el denominador, pues nunca, su denominador nunca puede ser igual a cero. Por lo tanto, al elevar ambos miembros al cuadrado, pues nos quedaría x menos 5 igual que cero, x igual que 5. ¿Sale? Bueno, en este caso no es igual que 5. Estos valores, de igual manera, los traslapamos en una recta real para visualizar mejores los valores. En este caso, pues nosotros lo contemplamos con respecto a 5. Y pues bueno, estos son los que van a conformar pues a la función, ¿no? Entonces el dominio de la función pues van a ser todos los valores que sean 5 hasta infinito. Obviamente sin contemplar el 5. Aquí como pueden observar, primero lo que hicimos fue resolver la desigualdad y posteriormente analizar, ¿no? En este caso el valor de x menos 5. ¿Por qué? Porque si nosotros nos da un valor negativo, pues una, ¿no? Se vuelve, ya no está dentro del conjunto de los reales. Y dos, como está en la parte del denominador, pues bueno, en este caso, si se vuelve cero, pues también se vuelve una indeterminación. Entonces, si se dan cuenta, estamos primero analizando con respecto a la radical y después con respecto a lo que tenemos dentro de la radical, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, al graficarlo, pues nos quedaría de esta forma, ¿no? Van a ser todos los valores que sean mayores que 5 hasta infinito. Y el rango, pues podemos observar que es el mismo que el dominio. Entonces, en este caso, sería desde 5 hasta infinito. ¿Sale? Y esta, pues, son los ejercicios que estaríamos resolviendo con respecto a la definición de dominio y rango de la función. Es indispensable que lo hayamos visto. ¿Por qué? Porque, pues bueno, vamos a ver temas subsecuentes, ¿vale? Ahorita nada más queda pendiente lo que son las funciones inversas y las funciones trigonométricas, pero esas no nos adelantemos, todavía nos falta ver otro tema más y ahora sí ya nos adentramos a las funciones trigonométricas, ¿sale? Pero estas son las esenciales. Pues bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar la sesión del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo. La sesión, como saben, va a quedar grabada. Ahorita la subo a la sala de Classroom y posteriormente, pues bueno, el día lunes ya espero ya el lunes ya estar en vivo con ustedes, porque ahorita pues tengo muchísimos pendientes. Ahora sí que discúlpenme, ya me asignaron a muchísimas tareas, entonces pues no me doy abasto con todas las tareas que me han asignado. Entonces estoy organizando mis calendarios y pues bueno, estoy tratando de subir todos los videos que sean posibles, ¿sale? Entonces, algunas sesiones, pues sí, esta semana todas las sesiones van a ser grabadas. Entonces, a lo mejor ahorita algunos tienen clases, el día de hoy, pues recuerden, va a ser grabada, ¿sale? Y las voy a subir en el Classroom, ¿sale? Entonces, pues de mi parte ha sido todo, compañeros, que tengan una excelente tarde y pues bueno, nos vemos el próximo lunes, ¿sale? Que estén muy bien. Hasta luego.